Gracias a todos por... hoy me preguntaban varios cómo habíamos pasado estos días. Muchos saben que pasamos unos días como familia, estuvimos ahí por Villa María, el día de Navidad, pasamos ahí con parientes, y fue lindo. Y después unos días también como familia de descanso. Y bueno, justo el día de Navidad el Señor nos permitió compartir un tiempito juntos, orando, leyendo, cantando. Y pensaba en el regalo precioso de la gracia del Señor, de poder disfrutar de momentos así como familia y de pensar en el Señor y que lo que vivimos acá en la iglesia se proyecte y se siga viviendo también ahí en la intimidad de la familia. El Señor nos regaló momentos lindos también. Espero que hayan pasado también ustedes un lindo momento el 24, el domingo pasado. Y esta semana también es lindo estar de vuelta y ahora tener un tiempo con la palabra de Dios. Bueno, déjenme orar y vamos a tener un estudio distinto esta mañana. Oremos. Padre, gracias por permitirnos hoy estar acá de nuevo reunidos después de esta semana, haber estado en diferentes situaciones y ocupaciones, viendo tu gracia, Señor, y ahora esta mañana estamos reunidos para alabarte a ti, para escuchar tu voz, para reconocer la voz de nuestro pastor y seguirle. Queremos, Señor, en esta mañana eh, pedir tu gracia para poder tener un oído atento a tu verdad eterna, una voluntad dispuesta a creer y a obedecer. Y, Señor, que al final de este tiempo frente a tu palabra, nuestro corazón pueda haber visto tu gloria, pueda haber visto, Señor, tu verdad y nuestro espíritu se haya gozado en ella y que, Señor, al final podamos salir eh, listos para pasar un tiempo juntos en familia esta noche y, Señor, después de haber escuchado tu palabra, poder también reconocerte a ti como el Dios que gobiernas nuestras vidas y poder, Señor, enfrentar este paso de un año a otro, esta celebración que es tan común en nuestra cultura, pero que nosotros como hijos tuyos podemos ver tu verdad, Señor, guiando nuestra mente y que podamos adorarte a ti por tu poder, tu gracia, y que podamos rendirnos a ti para que tú sigas cumpliendo tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta iglesia, gracias por lo que estás haciendo en cada corazón y gracias por haber volcado tu gracia un día en nuestras vidas y ahora poder estar acá frente a tu palabra como pueblo tuyo y te encomiendo este tiempo a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, en esta mañana voy a invitarte a abrir tu Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. Y vamos a estudiar unos pocos versículos del capítulo 6, que han sido versículos muy preciosos para nuestros corazones cuando pasamos por esta sección en el estudio del Pentateuco. Disfrutamos muchísimo cuando pasamos por esta parte y pensé que iba a ser apropiado volver a recordar las verdades que aparecen ahí al final del capítulo 6 de Números. Cuando llegamos a las fiestas, una de las costumbres que tenemos en nuestra cultura es saludarnos y desearnos felicidad. Entonces, hoy vamos a escuchar muchísimo esto, feliz año, feliz año. Y en un sentido es natural, es una expresión de cariño, es decir, que aún a esa persona a quien tanto apreciamos,
le querríamos desear que tenga lo mejor que este mundo puede ofrecer, lo mejor que el Señor le puede dar. Y nosotros que amamos al Señor, cuando decimos feliz año, estamos entendiendo muchas verdades espirituales que el mundo no entiende. Pero hoy quería ver este pasaje porque este pasaje nos habla acerca de la felicidad en los términos bíblicos y nos habla acerca de la bendición de Dios para una vida. Cuando nosotros decimos que tengas un feliz año, la verdad es que no podemos nosotros hacer nada que traiga eso que deseamos para esa persona. Es más, es una especulación, es un deseo, una expresión de deseo, pero en realidad para la persona no le significa mucho que nosotros le digamos feliz año si en realidad se daría cuenta de que nosotros no podemos darle un año feliz, que nuestros deseos no van a hacer que este año sea bueno, porque nuestros deseos no pueden cambiar la realidad. Pero cuando Dios habla de una vida feliz y cuando Dios dice a una vida, vas a ser feliz, eso no es solamente un deseo. Esto es mucho más, porque el Dios que lo dice es poderoso para hacerlo. Este pasaje es un pasaje precioso porque lo que encontramos son palabras de Dios para su pueblo que hablan de una felicidad completa que Él planea dar a su pueblo. Para entender el contexto de este pasaje, tenemos que recordar un poquito de la historia alrededor del pasaje y después vamos a leerlo. Ustedes recuerdan que Israel está viajando por el desierto hacia la tierra prometida. Habían estado 400 años esclavos en Egipto y Dios, con las señales poderosas que hizo, les sacó de allá. Y les llevó por el desierto hasta el Sinaí, y ahí en el Sinaí estuvieron todo el tiempo que Dios le dio sus leyes. ¿Se acuerdan que lo primero fue que Dios se apareció y hizo temblar el monte y les dio los 10 mandamientos? Pero después de eso, Moisés subió de nuevo al monte y Dios le habló y por 40 días Moisés estuvo recibiendo de Dios instrucciones para la nación de Israel. Durante esos 40 días, una de las cosas específicas que Dios le dio fue las instrucciones de cómo construir un tabernáculo. Era una carpa que iba a ser el lugar donde Dios iba a mostrar su gloria. Israel la iba a llevar con ellos durante todo el peregrinaje y Dios iba a ser el rey de la nación, viviendo entre ellos. Ese día en el monte Sinaí se estableció un pacto de Dios con la nación, una promesa que Dios le dio a Israel diciendo de que si ellos obedecían, Dios les iba a bendecir. Y le dio ahí toda una serie de promesas para el futuro y advertencias si ellos no obedecían. Así que Israel estuvo ahí en el pie del monte durante el tiempo que recibieron las instrucciones y después durante el tiempo en que armaron el tabernáculo. Por meses Israel trabajó en el diseño que Dios les había dado y armaron todas las cortinas, todos los artefactos, todas las piezas que se iban a usar, todo lo que se había dado en la instrucción, Israel lo va a preparar y cuando todo está listo, ahora Israel está preparada para salir hacia la tierra prometida. El viaje no debía durar mucho. El viaje para un caminante que iba solo de Egipto hasta Canaán era de 11 días. Para un pueblo entero, tal vez un viaje de un par de meses, pero en el camino Dios iba a prepararles y cuando llegaran a la tierra, ellos iban a tener que entrar y conquistarla. Así que en el punto donde estamos ahora, en Números capítulo 6, Israel terminó de recibir las instrucciones, se terminó de construir el tabernáculo, Dios ordena la marcha de la nación de Israel, les dice cómo tienen que ir ubicados en el campamento, cómo van a marchar por el desierto, cómo van a parar, quién va a llevar qué parte de todo el mobiliario del tabernáculo, y están listos para salir. Todavía no salieron porque Dios es el guía. Y Dios les había traído hasta acá con una columna de fuego de noche y una columna de nube durante el día. Y estaban esperando
que esa columna se levantara y empezara a marchar. Así que estos son los momentos previos a la marcha de este ejército que tiene que ir hacia la tierra prometida a conquistarla. Pero antes de salir, estos son los versículos que vamos a leer ahora. Lo que va a hacer Dios es darle a Moisés una oración que va a ser repetida en la nación de Israel por el resto de su historia. Una oración que se va a volver muy famosa hasta nuestro tiempo. La conocemos como la bendición sacerdotal. Hoy en día hay canciones que se han hecho de estos versículos, aparecen textos en cuadros, en las paredes. Es que lo que va a decir esta oración se va a volver en un tesoro precioso para el pueblo de Dios a través de todos los tiempos. Porque en estas palabras, en poquitas palabras, en un par de versículos, Dios va a darle promesas a Israel que van a servir para que ellos tengan el ánimo que necesitan para seguir adelante en esa marcha, yendo hacia la tierra prometida y obedeciendo a Dios en la conquista. En estos versículos se van a dar promesas que fueron dadas para que Israel, pase lo que pase, sea lo que sea que enfrenten en el futuro, nunca olvide lo que Dios va a hacer con ellos y el favor de Dios para con ellos. Y que en los momentos de un cielo despejado y un día precioso, ellos puedan disfrutar del Dios bueno que les guía. Y en los momentos donde haya tormentas, donde haya dificultad, donde haya enemigos, ellos puedan saber de que ese Dios que les hizo esta promesa sigue con ellos y que va a seguir hasta el fin y que va a darles el futuro que les prometió. Entonces, el diseño de estos versículos es poder dar seguridad a la nación de Israel. Ahora, cuando vamos al Antiguo Testamento, hay una transición que tenemos que hacer. Porque nosotros no somos la nación de Israel. Nosotros no somos el Israel de Dios. Nosotros somos otra cosa. Nosotros somos la iglesia. Somos el pueblo de Dios, pero nosotros no somos un grupo de nómades viajando por un desierto hacia la tierra prometida. Pero aunque no somos de forma literal eso, sí todas estas historias, todos estos eventos que sucedieron con la nación de Israel fueron diseñados por Dios para darnos a nosotros principios que nos guíen en nuestra vida espiritual. La nación de Israel se convierte para el pueblo de Dios una clase de analogía, de ejemplo de lo que es la vida del creyente hoy. Lo que se narra acá pasó de verdad, no es una historia inventada, pero Dios hizo que pasara todo eso justamente para darnos a nosotros una guía de cómo vivir nuestra vida espiritual hoy. Así que cuando nosotros miramos principios espirituales acá, no es que estamos alegorizando estos pasajes, lo que estamos haciendo es reconociendo que todo esto se escribió para nosotros, para que nosotros aprendamos de los fracasos de Israel, aprendamos de las promesas de Dios, del carácter de Dios, y podamos nosotros confiar en el Dios del cual Israel desconfió tantas veces. Entonces, vamos a leer esta bendición, y aunque es una bendición que Dios dio para el pueblo físico de Israel, cada uno de estos principios que aparecen acá son los mismos principios que hablan a todos nosotros que estamos hoy en la iglesia. ¿Sí? Así que el título del mensaje de hoy es Dios bendice a su pueblo. Dios bendice a su pueblo. Leamos del versículo 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Fíjate que en estos poquitos versículos
En realidad la oración que vamos a estudiar está en solo 3 versículos, 24, 25 y 26. En estos 3 versículos se hacen promesas que tienen un alcance eh, tremendo, enorme para todo el pueblo de Dios, de todos los tiempos. Solo para darte una introducción, notás ahí que en el versículo 22 y 23 van a servir como una especie de introducción para darnos un marco de dónde se va a hacer esta oración. Después del versículo 24 al 26 nos va a dar 3 líneas que se parecen en su estructura. Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro, Jehová alce su rostro sobre ti. Y después el versículo 27 nos va a cerrar este pasaje mostrándonos el impacto que iba a tener esta bendición de Dios a su nación para los propósitos de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a hablar acerca de esta verdad de Dios bendice a su pueblo y vamos a verlo de esta manera. Va a haber 3 puntos que van a salir del versículo 24, 25 y 26. Mirá la introducción. Cuando arranca en el versículo 22, esta oración está precedida por esta introducción. Jehová habló a Moisés diciendo, estas son las instrucciones que Dios le dio a Moisés de qué es lo que tenía que hacer con esta oración. Y el versículo 23, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Aarón era el hermano de Moisés. ¿Se acuerdan que cuando Dios mandó a Moisés a Egipto, Moisés al principio le dijo a Dios, yo no voy a poder, no puedo hablar. Y la incredulidad de Moisés llevó a que Dios le dé a un compañero que iba a ser el vocero. Aarón, durante el tiempo en Egipto, fue el que hablaba. Moisés era el que tenía la revelación de Dios y Aarón era el vocero. Cuando salieron de Egipto, Dios le encargó a Aarón una tarea muy valiosa dentro de la nación de Israel. Él se convirtió en el sumo sacerdote para toda la nación. Cuando Dios estableció el tabernáculo y las funciones del tabernáculo, Él lo puso a Aarón para dirigir todo lo que se iba a hacer en el tabernáculo. Todos los sacrificios, todo el cuidado del lugar, todas las funciones que había. Él tenía que ocuparse de que todas las reglas del tabernáculo se cumplan. Y él era el único que una vez al año podía entrar en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, para llevar la sangre del cordero del día de la expiación para el perdón del pecado del pueblo. Él era el sumo sacerdote, era el jefe de todos los sacerdotes. Y los hijos de Aarón eran los sacerdotes que dirigían todas las demás funciones. Para este momento Aarón tenía 4 hijos y esos hijos se encargaban de todas las tareas diarias y todas las tareas cotidianas del tabernáculo. Entonces, la razón por la que ahora Aarón y sus hijos son los que van a cumplir esta tarea es porque ellos tenían un lugar central para la vida del pueblo de Dios. Aarón, como sumo sacerdote, era el representante espiritual para la nación. Él era el que iba a interceder por el pueblo delante de Dios. Y él era el que iba a entrar con la sangre del pueblo para pedir a Dios por la salvación del pueblo. Y él era el que iba a traer las palabras de Dios para la nación. Los sacerdotes, los hijos de Aarón, funcionaban bajo su administración, bajo su dirección, para cumplir todas las demás tareas. Y eran como una extensión del ministerio de Aarón. Cuando pasamos por esta parte y estudiamos en el Pentateuco con la iglesia, vimos que esta figura de sacerdotes, el Nuevo Testamento la va a tomar para hablar de la vida espiritual hoy. El Nuevo Testamento dice que nosotros
todos los creyentes somos sacerdotes. Somos sacerdotes porque, al igual que los sacerdotes de aquel tiempo, nosotros también servimos a Dios en un lugar santo. Nosotros intercedemos por el mundo, nosotros ofrecemos a Dios sacrificios, nosotros ofrecemos toda clase de sacrificios, nuestras alabanzas, nuestros cuerpos, nuestras ofrendas. Todo el tiempo, nuestra vida como creyentes es la vida de uno que está en la presencia de Dios, sirviendo a Dios, adorando a Dios e intercediendo por el mundo. Todo el pueblo de Dios es un reino de sacerdotes. Así que el Nuevo Testamento toma este cuadro. Y el Nuevo Testamento toma el cuadro de Cristo como el gran sumo sacerdote. Él es el sacerdote que dirige toda la obra sacerdotal. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana está dirigida por Cristo, que es el verdadero intercesor, que es el verdadero intermediario entre Dios y los hombres. Él es el único capaz de entrar a la presencia del Padre. Y nosotros, a través de Él, somos aceptos. Entonces, Él es visto como la figura de Aarón, el sumo sacerdote que entra con su propia sangre al lugar santísimo, que intercede por el pueblo. Cristo representa eso. Entonces, en el versículo 23 se ve este cuadro. Se ve el cuadro de un Dios que planea traer una bendición, pero que Él le encarga a los sacerdotes, al sumo sacerdote y a los sacerdotes, que ellos sean sus voceros para pronunciar esta bendición a la nación de Israel constantemente. Cuando pensamos en la función que tiene el creyente en este mundo, una de estas funciones es justamente esta. Es que su boca pueda ser una fuente de bendiciones constantes para el pueblo de Dios. Nosotros como creyentes fuimos llamados a poder hablar las promesas de Dios a el pueblo de Dios para que el pueblo de Dios pueda encontrar consuelo, fortaleza, sostén, seguridad en esas promesas. Dios es el que pone esas promesas en nuestra boca. Él es el que nos da las verdades que nosotros vamos a poder hablar y nosotros somos sus voceros. Así que el pueblo de Dios necesitaba de este recordatorio constante. Y Dios puso a sus sacerdotes para que lo estén anunciando todo el tiempo. Así que cuando dice ahí que Aarón y sus hijos iban a bendecir a Israel, esto va a marcar una parte muy importante de sus ministerios el resto de sus vidas. Aarón y sus hijos iban a tener esta función y a partir de ahí sus descendientes. Cada mañana, a través de la historia de Israel, los sacerdotes llegaban al templo e iniciaban ese día de servicio en el templo con estas palabras que vamos a leer ahora. Estas palabras que vamos a estudiar ahora, las palabras que acabamos de leer. Cada mañana la actividad del templo comenzaba con estas palabras y cada noche, cuando terminaba toda la actividad del templo, cerraban con esas mismas palabras. Como si fuesen a ser el condimento que empapaba todo lo que hacían en ese lugar. Estas palabras servían como un recordatorio para la nación de Israel de lo que Dios se había propuesto hacer con ellos y de las promesas que Dios tenía para ellos como nación. Y los sacerdotes eran esos voceros que hablaban de parte de Dios. La palabrita que aparece ahí, cuando dice, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, marca que esto que mencionan estos 3 versículos representan la bendición de Dios para Israel. ¿Qué es bendecir? Bueno, yo arrancaba diciendo que nosotros, cuando bendecimos, decimos bien de alguien, lo que estamos dando es una expresión de deseo. Estamos diciendo lo que quisiéramos ver en ellos. Pero la bendición nuestra no puede hacer nada en el corazón, no puede cambiar las circunstancias. Pero cuando acá
Dios le dice a Aarón y a sus hijos que tenían que bendecirle con estas palabras. Le va a poner en la boca de Aarón y de sus hijos las palabras que Dios dice de esta nación. Entonces las bendiciones que vemos acá no son solamente deseos, son las palabras que Dios dice de este pueblo. Cuando nosotros las leemos en la traducción que tenemos, aparecen en forma, técnicamente, como en un subjuntivo, ¿no? Aparecen como en una posibilidad. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer, como si esto fuese a ser algo que podría pasar. Y entonces lo estamos diciendo como un deseo. Pero en realidad la expresión no tiene la connotación de un deseo. Más bien tendríamos que leerla con la connotación de una realidad. Como en vez del subjuntivo, si lo diríamos en el indicativo. Como decir, Jehová te bendecirá y te guardará. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y tendrá de ti misericordia. Jehová alzará sobre ti tu rostro y pondrá en ti paz. Esta era la forma en la que los líderes de la nación de Israel decían estas palabras cuando cumplían con esto que el Señor les dio. Lo decían en una forma de promesa. Porque esto es lo que Dios está diciendo que Él va a hacer. Esto es lo que Israel le tiene que escuchar de parte de Dios. Si te queda alguna duda, mirá en el versículo 27. Dice, y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea, los sacerdotes tenían que decir, Dios va a hacer esto, y Dios lo iba a hacer. Entonces, todo esto que se dice no es algo que podría o no pasar. Todo esto que se dice es algo que ciertamente va a pasar. Es algo que sin duda va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Dios va a dar favor. La palabra bendecir tiene que ver con la bondad de Dios. La bondad de Dios para esta nación. Quiero recordarte algo del contexto. Israel está acá a punto de salir marchando para la tierra prometida. Israel no sabe todo lo que viene todavía en el camino. En el camino va a haber pruebas, va a haber dificultad, va a haber enemigos, aún antes de llegar a la tierra prometida. Cuando lleguen a la tierra prometida, ¿ustedes se acuerdan lo que va a pasar en el capítulo 13 de Números? Israel va a rebelarse contra Dios y por incredulidad va a decidir no entrar en la tierra. Y por eso Dios se va a enojar con ellos y por 40 años ellos van a estar deambulando en un desierto. Toda la generación que esté escuchando estas palabras van a morir tendidos en el desierto por incredulidad. Van a ser juzgados por Dios. Hasta que se levante una nueva generación que sí van a entrar en la tierra. Y toda la historia de la nación de Israel va a estar marcada por tragedia, por incredulidad, por idolatría. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Dios cuando le dice a Israel, miren, todos los días de su vida, pase lo que pase, vivan lo que vivan, aún en medio del pecado, aún en medio de la rebeldía, aún en medio del castigo, quiero que nunca olviden esto. Esto yo voy a hacer con ustedes. Yo les voy a bendecir. Esta bendición de Dios para este pueblo no tiene que ver con los méritos de este pueblo. No tiene que ver con la bondad de este pueblo. Tiene que ver con el carácter de Dios. Tiene que ver con el deseo de Dios de mostrar favor a una nación que no tiene nada de especial, pero en quien Dios decidió mostrar esa bendición para su propia gloria. Así que de eso se trata esta bendición que anticipa el versículo 23. Así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles. Entonces Dios bendice a su pueblo. Vamos a ver estas tres líneas. El primer punto lo resumí de esta manera. Dios bendice a su pueblo
con cuidado y protección. ¿De qué se trata la bendición de Dios? Bueno, la primera línea dice, Jehová te bendiga y te guarde. Esa es la primera línea de bendición. Nota algo, cada una de estas líneas comienzan con la palabra Jehová. Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer, Jehová alce sobre ti tu rostro. La repetición del nombre Jehová no es casualidad. No era necesaria. Podría haber aparecido solamente en el versículo 24, Jehová te bendiga, haga resplandecer su rostro, alce sobre ti su rostro, y hubiese sido fácil de entender para nosotros, ¿no? Como el Salmo 23, por ejemplo, que dice, Jehová es mi pastor, y después explica todo lo que Jehová va a hacer, pero no vuelve a repetir Jehová. Solamente sigue hablando de todo lo que Dios hace. Entonces, ¿por qué es necesario repetir este Jehová, Jehová, Jehová? Jehová haga esto, Jehová haga esto y Jehová haga aquello. ¿Por qué repetir Jehová? Bueno, déjenme sugerir esto. La repetición de este Jehová está puesta acá para darnos un indicio de algo que en el Antiguo Testamento no está explicado con detalle, pero hay testimonios de esto en todo el Antiguo Testamento. Y es que Jehová es un solo Dios, pero no es una sola persona. Jehová es tres personas. Es un solo Dios, pero no es una sola persona. Jehová es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso cuando vos lees en el Antiguo Testamento el título Jehová, aparece el título de Jehová para referirse a veces al Padre o a veces al Hijo. A veces en historias del Antiguo Testamento vos ves a Jehová que está en el cielo y Jehová que está en la tierra. Y el Jehová que está en la tierra hace descender fuego del cielo de parte de Jehová que está en el cielo. O sea, Jehová está en el cielo y Jehová está en la tierra. Pero son dos personas distintas, aunque es Jehová. Es un solo ser. El Antiguo Testamento está lleno de estos indicios. Estas formulaciones trinas, las llamamos. Tres personas, un solo Dios. Cuando vos mirás las tres líneas podrían relacionarse con las tres personas de la Trinidad. Porque las tres personas de la Trinidad, aunque son un solo Dios, se distinguen, se ven, nosotros las vemos como distintas personas, especialmente en la obra de salvación. En la obra de salvación, vos ves que este único Dios lleva a cabo la obra de salvación a través de estas tres personas que cumplen tareas distintas. Vos ves, por ejemplo, al Padre, que es el que elige, es el que decreta, es el que planea. Vos ves al Hijo, que es el que se entrega como un sacrificio para la redención del pecador. Vos ves al Espíritu Santo, que es el que aplica la obra que el Hijo completó para que el pecador pueda ser salvado por gracia. Y es el Espíritu Santo el que convence, el que regenera, el que bautiza, el que sella. No es el Padre, no es el Hijo, es el Espíritu. Entonces, cuando vos mirás la obra de salvación, en la obra de salvación vos ves claramente la distinción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vos lees estas tres líneas, vos ves en estas tres líneas estas diferentes actividades de Jehová. Jehová hace esto y Jehová hace aquello. Tres personas, un solo ser, es Jehová haciendo esto. Así que podríamos tal vez relacionar esta primera línea con lo que el Padre hace. Al decir, Jehová te bendiga y te guarde. Lo primero, fíjate algo más. Nota que esto no es algo colectivo. No es Jehová los bendiga, sino es Jehová te bendiga. Nota que esto es algo personal. Cuando vos lees la bendición de Dios, no tenés que leerlo como algo general. Porque la salvación no es algo ambiguo o general, es algo puntual, específico.
personal. Entonces, fue diseñada esta oración para que cada uno en el pueblo de Dios la escuche como las promesas de Dios a él. Entonces, Jehová te bendiga. Esta palabrita, bendecir, Jehová te bendiga, es muy grande. Es una palabra que puede referirse a muchas cosas que Dios hace a favor de su pueblo. El concepto bendecir no es un concepto espiritual principalmente, sino que es un concepto físico, es un concepto práctico, tangible. Cuando dice que Dios te bendiga, imagínate el pueblo de Israel ahí en el desierto, cuando está escuchando estas palabras, que Dios te bendiga, no estaba pensando en una ciudad celestial, no estaba pensando en las cosas espirituales principalmente, estaba pensando en las cosas prácticas. Estaba pensando en sus tierras, en la lluvia, en la salud, en la familia, en los hijos. Estaba pensando en todo eso. Cuando dice, entonces Jehová te bendiga o Jehová te bendecirá, lo que está diciendo es, tu Dios es un Dios bueno. Es un Dios que enriquece. Es un Dios que llena, que satisface. Es un Dios que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahí cuando vemos en el huerto del Edén, la primer mentira satánica que entró en el mundo es poner en duda el carácter bueno de Dios. ¿Se acuerdan ahí en el huerto cuando la serpiente le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo fruto? Así que Dios no les deja disfrutar de todo lo que hay en este mundo. Más bien Dios tiene intenciones perversas. Él solo piensa en sí mismo. Él no tiene ninguna intención de bien para ustedes. Si fuese así, Él les dejaría comer todo. Esa fue la mentira satánica, ¿no? Cuando en realidad, desde el primer momento, el hombre vio en Dios su carácter proveedor, su carácter bondadoso. El principio que dice Santiago, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, es el principio que el hombre debería haber reconocido desde el primer día. No hay ningún bien fuera de Dios. Él da todas las cosas buenas. Todo lo bueno viene de Él. Dios enriquece. Fíjate, el hombre ahí en el huerto pasó de ser polvo a ser ahora un gobernante puesto por Dios al frente de toda la creación. Pasó de no tener nada a ser participante de todas las bendiciones de Dios en un huerto que era el jardín exclusivo del Rey de Reyes, el Señor de Señores, en donde el hombre estaba, del cual el hombre disfrutaba. El hombre tenía todo. El pecado le quitó al hombre todo. Esta es la mentira que sigue resonando en la mente hoy, ¿no? Cuando nosotros, en nuestra ingratitud y en nuestra idolatría, ponemos en duda la bondad de Dios. Cuando reclamamos a Dios las cosas que creemos por las que tenemos derecho y dejamos de ver a un Dios que nos da todas las cosas en abundancia, dejamos de valorar su bondad, su fidelidad, su cuidado, sus riquezas para creer la mentira de Satanás. Así que esto es lo que Dios no te quiere dar. Es porque Dios no es bueno, como vos creíste. Y el engaño del pecado que me lleva ahora a buscar eso, como si eso fuese a ser lo mejor, me arrastra como una carnada hacia mi propia destrucción. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto. No hay riqueza mayor que la que Dios puede dar. Cuando este versículo dice, Jehová te bendecirá, le está diciendo al pueblo de Israel, tranquilos. Dios es un Dios bueno. Todo lo que el mundo perdió por el pecado, Dios planea restaurarlo. Él planea darlo. ¿Y en qué forma Dios los iba a bendecir?
Bueno, ¿se acuerdan esa tierra que Dios les había prometido con toda esa abundancia? Estaba ahí, ellos iban hacia allá. Había enemigos con los cuales ellos iban a tener que luchar, pero al final Dios iba a dar la bendición. Entonces, los hombres y mujeres de Dios han sido personas que han visto en Dios su gran bien. Han visto en Dios a un Dios bueno que bendice. Y han encontrado contentamiento en Él. Han encontrado seguridad en todo lo que Dios les da. Un ejemplo de esto está en el Salmo 23, uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Cuando termina el Salmo 23, que arranca diciendo Jehová es mi pastor, nada me faltará, y describe el cuidado que Dios tiene de su pueblo, termina el salmista, David, diciendo esto en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia me seguirán. David, como un muchacho joven, aprendió algo en cuanto al carácter de Dios. Esto que la bendición sacerdotal decía, Dios decidió bendecir a su pueblo. Y yo soy una oveja de su redil. Y esto garantiza que el bien y la misericordia me van a perseguir. Como si yo no podría escapar. Como si Dios le hubiese ordenado al bien perseguirme a donde yo me vaya. Y no haya forma de huir de esta gracia. Porque Dios decidió que el bien me persiga todos los días de mi vida. Y esto se proyecta a la eternidad. Toda la eternidad morando en la casa de Jehová. Si vos mirás la vida de David, uno podría mirar a la distancia y decir, bueno, claro, David sí tuvo bien y misericordia, no, yo sí pongo en duda, porque sí estas cosas que tanto deseo Dios no me las está dando. Ahora vos mirás la vida de David y sin duda hubiese habido 1000 cosas que David podría haber mirado con amargura y pensado en Dios, ¿por qué Dios no me da esto? Pensá en esos años en donde David estuvo en la cueva escapando de Saúl. El bien y la misericordia me están persiguiendo. Estoy en una cueva, no tengo nada, mi cabeza tiene precio. Qué bien, qué misericordia me estás hablando. Pero esa cueva era el camino por el que Dios estaba bendiciendo a David. Ciertamente, no solamente porque Dios estaba formando el carácter de David, sino que Dios estaba preparando al hombre y al reino que él iba a usar para sus propósitos. Y aunque David no puede entender dónde encajan todas las piezas, él es un hombre que ha visto este principio. Dios me va a bendecir. Cada aspecto de mi vida es una expresión de esa bendición de Dios. Es un Dios que me llena de todo bien para que sus propósitos se cumplan en mi vida. Ahí Efesios 1:3 dice esto del creyente, cuando dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo que está diciendo Pablo ahí en Efesios 1:3 es que la bendición de Dios está representada en todas las áreas de nuestra vida. Y no hay nada que Dios considere bueno que Él haya retenido y no nos haya dado juntamente con Cristo. Porque Dios planeó mostrar su gracia en nuestras vidas y darnos su bien. Entonces, esto es lo que significa esta expresión. Cuando dice Jehová te bendiga, Israel tenía que despertar cada día y acostarse cada día con las voces de los sacerdotes diciéndole, el favor de Dios está sobre ustedes. La bondad de Dios está sobre ustedes. La abundancia de Dios está sobre ustedes. En todo lo que ustedes tienen y en todo lo que Dios está haciendo. Y agrega algo más en esa misma línea. Y te guarde. Y acá no solamente está hablando de toda la riqueza y la abundancia que Dios estaba dando
a ellos como nación, sino que estaba hablando de cómo Dios estaba protegiendo esa bendición de cualquier amenaza y cualquier enemigo que podría quitárselas. Ahí en Job, capítulo 1, versículo 10, hay una expresión que creo que ilustra muy bien esto, que qué significa que Dios te guarde. Ahí en Job 1:10, recuerdan que Job era un hombre justo, que Satanás había visto y que Dios estaba gloriándose en lo que su gracia había hecho en la vida de este hombre. Y Satanás, que odia a Dios y odia la obra de Dios y al pueblo de Dios, desafía a Dios diciéndole que Dios le ha dado todo a Job y por eso Job lo ama. Entonces ahí le va a hacer el desafío: si Dios permite que Satanás toque la vida de Job y le quite todas las cosas, ahí Job lo va a maldecir. Pero ahí en el versículo 10, en ese desafío que Satanás le hace a Dios, le dice así: ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Lo que dice Satanás es: claro, así cualquiera, así, ¿quién no te va a amar? Si vos le has dado todo, y usa esta expresión, le has cercado. O sea, has puesto una barrera de protección. Has puesto como una muralla alrededor de la ciudad para que ningún enemigo pueda entrar. Esa es la vida de Job. Job no lo veía físicamente, pero Satanás lo veía. Satanás entendía lo que es la protección de Dios. Satanás veía al hombre de Dios como una ciudad amurallada, impenetrable. La única forma, Satanás quería destruirlo a Job, la única forma que Satanás tenía de poder tocar a Job sería si Dios permitiría que Satanás entre. Porque Job no era un hombre vulnerable, no era un hombre abierto a cualquier peligro. Job era un hombre totalmente protegido. Esto es lo que la bendición sacerdotal está diciendo. Está diciendo que el pueblo de Dios es como esa ciudad amurallada, impenetrable, indestructible. Porque esa muralla no la levantaron hombres, Dios mismo la puso. Y es su autoridad, es su poder el que defiende a su pueblo. Claro, vos después ves lo que pasó con Job. Job sí fue tocado, pero fue tocado solamente hasta el punto en que Dios permitió que Job sea tocado y para cumplir los propósitos de bien que Dios tenía para Job. Que Dios guarde a una persona implica que ningún enemigo va a poder destruir esos propósitos de bien que Dios tiene para él. Y que aún Dios va a usar todo lo que pasa a su alrededor, aún sus enemigos, para el bien. Entonces, esto es lo que implica esta promesa, que Dios va a proteger. Toda la historia bíblica está llena de ejemplos de cómo Dios protege a su pueblo. Yo recién mencionaba a David, por ejemplo, a David frente a Saúl, cuando Saúl estaba queriendo matarlo. Nos encantan las historias de hombres como Sadrac, Mesac y Abednego, cuando Nabucodonosor quería matarles, les tira al horno de fuego y el Señor les protege. Daniel en el foso de los leones. Me encanta la historia a mí de Balac y Balaam, cuando Israel ni siquiera sabe lo que están tramando para destruir a este pueblo y Dios se está encargando de anular los consejos de sus enemigos para que no puedan maldecir a la nación. Todos estos son testimonios de esta promesa que Dios le hizo. Dios va a bendecir a su pueblo, Dios va a protegerlos. Segunda línea, entonces Dios bendice a su pueblo con cuidado y protección. Segundo, Dios bendice a su pueblo con favor y gracia.
Y dice el versículo 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios bendice a su pueblo con favor y gracia. Esa imagen de un Dios que hace resplandecer el rostro es una imagen muy gráfica para Israel. Cuando Israel está pensando en su relación con Dios, por un lado, ellos estuvieron al pie del monte Sinaí y vieron un monte temblar porque hay un Dios santo, un Dios que está irado con el pecado, un Dios que no dudaría en ejecutar sus juicios contra todos los que se rebelan contra él. Y Dios hizo temblar todo ese monte para que Israel tenga en su alma un temblor constante frente a la presencia de Dios. Todo creyente verdadero entiende de lo que estoy hablando. Porque el creyente verdadero fue salvado para vivir toda su vida, minuto a minuto, con un corazón tembloroso. Lo que dice Pedro, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que andar todo el tiempo de nuestra peregrinación con temor y temblor. Así que nosotros vemos la grandeza de Dios y temblamos delante de Él. Temblamos delante de su poder, delante de su santidad, delante de su justicia. Esto es parte natural del pueblo de Dios. Pero si solamente temblas delante de Dios, hay una pieza de tu vida cristiana muy valiosa que te está faltando. Y es la que está describiendo esta expresión. Es que Dios no solo quiere que vos tiembles delante de Él, sino que Él quiere que encuentres seguridad en su favor, en su afecto, en su rostro. Cuando el pueblo de Israel pensaba en el rostro de Dios, ¿qué tenía que pensar de Dios? Lo que dice esta expresión es que el rostro de Dios está resplandeciendo. Vos entendés esa imagen, ¿no? ¿Qué significa cuando decís su cara resplandece? Vos ves un brillo especial en sus ojos. Y claro, hay ciertos momentos que son únicos, ¿no? Por ejemplo, cuando llega el día de una boda y empieza a sonar la marcha nupcial y por el fondo empieza a entrar, todos los ojos están puestos en la novia, que va entrando allá, ¿no? Pero si algún día vos te das vuelta y en vez de mirar a la novia, mirás al novio y mirás sus ojos, vas a entender algo de esta expresión, un ojo resplandeciente. Es un ojo lleno de amor, de expectativa, de deleite, de gozo, que está puesto ahí en su esposa, a quien ahora se va a unir para el resto de su vida. Sus ojos están resplandeciendo. O tal vez los ojos de un papá que mira a sus hijos y está enamorado de sus hijos. Y las cosas más sencillas le llenan el corazón y los mira, ¿no es cierto?, con ese placer de amar a sus hijos. Y de repente su hijo se da vuelta y mira a su papá y ve en su cara ve en sus ojos eso. Ve sus ojos resplandeciendo. Su papá no está con cara de frustrado, no está con cara de indiferente, no está con cara de enojado, su cara está resplandeciente. Esta es la imagen que está presentando acá. Está hablando de un pueblo que mira a su Dios y ve en el rostro de Dios ese resplandor. Un Dios lleno de placer y lleno de deleite hacia Él. Ahora, ¿cómo ves vos a Dios? ¿Cómo crees que está su rostro hacia vos? Cuando vos mirás tu condición y mirás tus fracasos, mirás tu pecado, ¿no es cierto? Y la forma en la que vos has ofendido a Dios una y otra vez, en tu mente tal vez podría estar esta imagen: Dios está desganado de mí. Dios está decepcionado y estoy terminando el año con cualquier iniciativa que pueda tener en la mente de Dios, lo que Dios estaría pensando hacer. ¿Quién te cree? Otra vez, tu vida es un fracaso. Ya no hay arreglo para las decisiones que has tomado. ¿Qué es lo que Dios piensa de mí?
Bueno, imagínate lo que significaba para Israel saber esto. Pase lo que pase, en cualquier momento de mi vida, cuando yo pienso en Dios, tengo que ver su rostro resplandecer. Ahora vos decís, pero Matías, eso no parece consistente porque Dios muchas veces se enojó contra la nación de Israel. Y Dios castigó a la nación de Israel, sin duda. Pero nada de lo que pasó con la nación de Israel fue capaz de cambiar la disposición que Dios tenía hacia ellos. Porque lo que Dios dijo que iba a hacer con la nación de Israel, Él lo iba a hacer pase lo que pase. Porque el afecto que Él tenía por la nación de Israel no tenía que ver con el mérito de Israel. Tenía que ver con Dios y con el amor que Él había puesto en ellos como pueblo. Pensalo en esto. Cuando Dios mira tu vida como hijo de Dios, Él no te ve por lo que vos sos o lo que vos haces. El afecto que Él tiene hacia vos está basado en la obra que Él hizo para salvarte. Cuando vos fuiste salvado de tu pecado, Dios lo que hizo no solamente te perdonó todos tus pecados, sino que Él te dio la justicia de Cristo. Y cuando Él te mira, Él ve eso. Él ve la justicia de Cristo en tu vida. El gozo de Dios es tan grande para tu vida como el gozo que Él siente en su Hijo amado. Cuando ahí en la voz que se escuchó del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Esas expresiones, este gozo que Dios tiene en su Hijo unigénito, es el mismo gozo que Él tiene en la vida de su pueblo, a quien Él ha salvado. Cuando Él te ve en la justicia de Cristo. Mira, cuando vos sabés esto de Dios, cuando vos sabés que Dios te ve con complacencia, entonces desaparece toda la inseguridad de tu vida. Todo ese deseo de querer complacer a las personas y querer encontrar en la aprobación de las personas tu identidad, tu valor y tu seguridad, desaparece por completo cuando vos sabés que la mirada de tu Padre Celestial todo el tiempo está sobre tu vida con una sonrisa de aprobación, con una sonrisa de gozo, no porque todo lo que vos hacés se la prueba, sino porque Él ha decidido poner su favor sobre tu vida. Y cuando vos pecás, claro, tus pecados traen consecuencias y el castigo de Dios va a venir, pero nada de lo que el Hijo de Dios pueda hacer jamás en toda su vida pueden cambiar la disposición del corazón de Dios de mostrar ese favor incondicional. Un favor que está basado en un plan eterno que Dios tuvo. Un favor que nació antes de que los montes existiesen, cuando Dios te eligió para salvación. Y por eso el favor de Dios descansa sobre tu vida, no por lo que vos hagas o no, sino por la salvación que Dios te dio en Cristo. Entonces, cuando vos pensás en este favor, tal vez un pasaje del Nuevo Testamento podría ser Efesios 1:6, cuando dice ahí que después de mencionar esta obra que comenzó en la eternidad pasada con la elección y el plan de Dios para el creyente, y termina en este punto diciendo que todo esto lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esa expresión, aceptos en el amado, es tu título ahora que te va a acompañar toda tu vida. Vos sos acepto delante de Dios. Esto habla, ¿no es cierto?, de esta disposición de que Dios tiene hacia vos. Pero esa última expresión, en el amado. Al estar vos en Cristo Jesús, Dios te ve a vos en Cristo. Él ve a Cristo. Y entonces Él te mira con esa misma complacencia de la que hablábamos antes. Agrega, no solamente Dios va a hacer resplandecer su rostro sobre ti, después agrega, y tendrá de ti misericordia, y tenga de ti misericordia.
La palabrita acá traducida como misericordia tiene que ver con el favor inmerecido, el beneficio de Dios para con los pecadores. A veces tiene que ver con compasión, pero es un término que tal vez en el uso más completo podríamos ampliar. En la traducción tenemos la palabra misericordia, pero yo puse en el título de este punto la palabra gracia, porque la palabra misericordia nos hace pensar a veces como en un Dios que no nos da lo que merecemos, y la palabra gracia en un Dios que nos da lo que no merecemos. Y en esta palabrita hebrea, aunque se traduce misericordia, está dada la imagen no solamente de un Dios que no nos va a castigar por el pecado que nosotros merecemos, ese castigo eterno, sino que está hablando también del favor de Dios. En otros pasajes del Antiguo Testamento se traduce esta misma palabra como gracia. Por ejemplo, ahí en Génesis 6 aparece la historia del diluvio. Y comienza la historia del diluvio mostrando cómo estaba el mundo antes de que Dios envíe ese juicio. Y habla de todo designio del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y en esas pocas expresiones muestra la profundidad de la depravación. No había nada en todo el ser humano digno de el aprecio de Dios. Más bien, todo era rebeldía a Dios, todo era corrupción, todo era destrucción. Así que en ese mundo aparece el versículo 8, en el capítulo 6, y rompe esa descripción con un pero Noé. Y uno esperaría escuchar, bueno, pero Noé amaba a Dios. Podríamos haber esperado leer ahí, ¿no? Mientras todos se alejaban de Dios, podríamos haber pensado, bueno, acá hay uno que es distinto a los demás. Hay uno que sí quiere obedecer a Dios. Hay uno que sí quiere honrar a Dios. Entonces encontramos un pero Noé. Y bueno, ¿pero Noé qué? Pero no dice nada de Noé. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Lo que nos dice ese texto es que Noé es parte de todos esos versículos anteriores. Noé también, al igual que todos los demás, estaba totalmente depravado, totalmente corrompido, sus pensamientos, intenciones, todo eso era verdad de Noé también. Lo que hizo la diferencia en Noé no es que él era distinto a otros. Lo que hizo la diferencia en Noé es que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Mira, nadie puede entender la dimensión de esta palabra, misericordia o gracia, hasta no confrontarse con esta realidad, que la razón por la que vos estás en Cristo y la razón por la que no estás en este momento en el tormento eterno, no se encuentra en vos. No hay nada en vos que lo explique. La razón se encuentra solamente en Dios. Un Dios que quiso mostrar su favor al que de otra manera tendría que estar bajo su ira. ¿Por qué estás vos hoy acá? ¿Por qué querés vivir para Dios? ¿Por qué querés servirlo a Él? ¿Por qué has huido de la corrupción de este mundo para buscar la ciudad celestial? ¿Por qué entendés la palabra de Dios? ¿Por qué hay convicción en tu corazón? ¿Por qué querés vivir para Él? La única explicación es esta, es la gracia de Dios. Es el favor inmerecido, tal como Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios. Y esto es lo que le está recordando esta oración al pueblo de Israel todo el tiempo. Esa gracia que apareció en el comienzo, cuando Dios llegó a tu vida, esa gracia va a estar hasta el final de tu vida. No se trata de vos, no se trata de tu justicia, no se trata de tus méritos. Es el favor y la gracia de Dios. Entonces, Dios bendice a su pueblo con cuidado y protección. Dios bendice a su pueblo con favor y gracia. Y el último, Dios bendice a su pueblo con atención y paz. Dios bendice a su pueblo con atención y paz.
La última línea, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová alzará sobre ti su rostro. Acá esta expresión, alzar el rostro, tiene que ver con prestar atención. Con un hombre que está ocupado en sus tareas y de repente levanta la mirada para ver a otra persona. Está sacando su atención de lo que a él le preocupa y poniéndola en este. Y acá lo que está mostrando es un Dios que tiene sus ojos puestos en este pueblo. Y todo el tiempo sus ojos están puestos ahí. Un Dios que mira, trae consuelo y confianza y firmeza a un pueblo que necesita ese afecto y esa atención. Tal vez un cuadro que nos ayuda a entender el valor de estas palabras, que Dios levante su mirada y te mire. Podés imaginar a ese niñito que está jugando y vos estás sentado ahí, sos el papá, y estás charlando y de repente el niñito viene y te dice, papá, mira, y te muestra algo que hizo, ¿no? O está armando, ¿no es cierto?, alguna cosita, papá, mira esto, mira cómo me tiro, papá, y te está mostrando y quiere que lo mires, porque para él tu aprobación, tu afirmación, tu atención es un tesoro incalculable. Cuando él está jugando allá o estás tal vez haciendo deporte, ¿no es cierto?, jugando a la pelota, y de repente vos estás sentado en el costado y vos notás que todo el tiempo él gira su cabeza y te está mirando. Y está viendo a ver si papá está ahí, si papá me está mirando lo que estoy haciendo o no. Él se siente seguro, él se siente amado, él se siente unido a vos con esa mirada. Este es el cuadro que está presentando este texto. Jehová alce sobre ti su rostro. Está pensando un Dios que está atento a lo que vos estás haciendo en todo momento. Para Él no hay nada insignificante en tu vida. Cada momento, cada actividad, todo eso, Él la sigue con suma atención. Él la sigue, ¿no es cierto?, con el mismo afecto de ese padre que está pendiente de su hijo, atento a su hijo. Dios va a hacer eso con su pueblo todo el tiempo de su vida. No hay ningún instante en el que su hijo salió del radar del papá, de nuestro Dios. Todo el tiempo Él va a tener su mirada puesta ahí. Y agrega también la segunda parte, y ponga en ti paz. Esta última expresión viene como resultado de lo anterior. Cuando un pueblo sabe que nunca sale del radar de Dios, que Dios está pendiente a cada momento, a cada situación, con gozo radiante en su rostro, interesado por ellos, siguiendo sus pasos, alentándoles, proveyendo todo lo que necesitan, entonces el resultado natural va a ser esta última expresión. Ellos van a tener paz. La palabra paz acá no se refiere a una vida sin dificultad. Esto hubiese sido una expectativa totalmente irrealista para Israel si ellos entendían esto como una promesa de que ellos no iban a enfrentar ninguna dificultad, porque había un desierto que cruzar. Iba a ser difícil cruzar el desierto. Iba a haber pruebas en el camino. Iba a haber enemigos. Había momentos donde ellos iban a tener que confiar en el Señor, agarrar sus espadas y salir a pelear por el Señor. Pero paz significa que aún en esa batalla o en el momento de descanso, en todo momento el mismo Dios estaba guiándoles. Y no había nada que escapara de su control. Él iba a usar todo para el bien de ellos. No había ningún enemigo que pudiera destruirles. Dios, el Dios que creó todo el universo, el Dios que les había mostrado sus grandes señales, Él les iba a dirigir hasta el final. Entonces ellos iban a tener paz. Pero un hijo de Dios puede estar cansado. Un hijo de Dios puede estar angustiado. Un hijo de Dios puede estar cargado, pero el hijo de Dios que entiende el favor de Dios sobre su vida nunca va a carecer de paz.
Porque la paz verdadera es una paz que está arraigada no en circunstancias que cambian, sino en el carácter y las promesas de un Dios que nunca cambia. Él es el que nos da paz. Y por eso puede pasar cualquier cosa a nuestro alrededor y aún así nada quitarnos la paz del corazón que ha creído en un Dios fiel y en un Dios que está atento a nosotros todo el tiempo. Entonces, Él pondrá sobre ti paz. Jesús dijo ahí en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. La paz que Dios da no es la paz que el mundo da. La paz del mundo es una paz basada en circunstancias. Es la paz que viene de que todo está tranquilo, de que todo está sirviendo a los propósitos que yo tenía. Nada está invadiendo mis intereses o creando dificultad. Hay paz, no hay tensión. Paz para el mundo sería no hay enemigos, no hay nadie que me odie. Pero paz de Dios no es eso. Porque Jesús dijo lo contrario, dijo en el mundo tendréis aflicción. Tener dificultades es lo normal en este mundo. Más bien cuando vos notes un momento de calma y de sosiego en tu vida y donde ves que todo parece que va viento en popa, más bien tenés que agradecer al Señor por ese momento que no es la norma. La norma de toda tu vida va a ser una batalla constante. El mundo va a odiarte. Ay de ustedes, dijo el Señor, cuando todos hablen bien de ustedes. Va a haber tensión. La paz no es la paz de hay completa armonía, porque no puede haber armonía entre las tinieblas y la luz. Y cuando vos estás aún celebrando las fiestas y vos estás queriendo honrar a Dios en ese momento, hay tensión, hay presión de tu entorno. Entonces, la dificultad es parte de esta vida. ¿Pero qué es la paz? La paz es esa convicción profunda que nadie puede robarte de saberte seguro en los brazos de Dios, de saber que hay un Dios que obra todas las cosas para el bien de los que le aman, de saber que sus promesas no pueden ser jamás alteradas por ninguna situación. Entonces, no es la paz como el mundo. En el mundo que no entiende la paz, lo que busca es esa tranquilidad. Y si vos valorás esa tranquilidad más que la obediencia a Dios, la búsqueda de esa falsa paz te va a llevar a la idolatría. La búsqueda de esa falsa paz te va a llevar al pecado contra Dios para mantenerte en ese estado de tranquilidad. La paz que Dios te da es la que debes anhelar. Es la paz que trae la obediencia. Es la paz que trae la seguridad de estar bajo el favor de Dios. Bueno, termina ahí el versículo 27 con esta conclusión. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esa última expresión creo que resume la motivación de por qué Dios quiso bendecir a este pueblo. Yo decía antes, no hay nada en Israel que sea digno del favor de Dios. No es que Dios miró todos los pueblos y dijo, a ver, ¿quiénes son los más piadosos? Bueno, voy a venir y ser el Dios de este pueblo. Porque Israel era igual que todos los demás pueblos. Dios buscó a Abraham de Ur de los Caldeos cuando él era un idólatra, igual que todos los demás. No había ninguna diferencia entre Abraham y los demás. Israel no tenía nada de piedad. No fue por eso. No fue por las virtudes, no fue por la grandeza, no fue por la riqueza, la sabiduría, nada de todo eso en Israel. Entonces, ¿por qué Dios quiso hacer de Israel un pueblo tan especial? ¿Por qué quiso bendecirles de estas formas tan increíbles? Con tanto favor, con tanto gozo sobre ellos, con tantas bendiciones. Él lo dice ahí. Él va a poner su nombre sobre los hijos de Israel. Él quiere que Israel sea el canal por el que el mundo
vea quién es Dios. Y Dios eligió al pueblo más insignificante para que su nombre sea visto con más claridad. Él quería que su poder se muestre en esa nación. Él quería que cuando todos vean el favor que Dios mostró sobre ellos, alaben a Dios, no a la nación de Israel. La nación de Israel era un instrumento. El nombre de Dios era el tesoro. El nombre de Dios era el objetivo real de esta bendición. Era que todos vean en esta nación reflejado el carácter de Dios. El poder de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios. Todo iban a ver ahí. Entonces, cada vez que Israel escuchaba esta bendición, lo que estaba haciendo Aarón y sus hijos es poner el nombre de Dios en esta nación. Es decir, todo el mundo mire esta nación y vea quién es Dios. El nombre de Dios estaba puesto ahí. Y entonces termina todo esto con una promesa. Aarón y sus hijos van a decir, esto es lo que Dios va a hacer. Pero ahora Dios dice, y yo lo voy a hacer. Es como que Dios está poniendo ahí al final de esta lista su firma y comprometiéndose y garantizando que esto iba a pasar con esta nación. Yo voy a bendecir a este pueblo. Y esa firma ahora lo hace irrevocable. Ahora Dios no se va a volver atrás de lo que Él dijo. Él va a hacer todo lo que Aarón y sus hijos dijeron de esta nación. Porque lo que ellos dijeron es lo que Dios dijo que tenían que decir. Y Dios se compromete a cumplir todo lo que Él prometió. Todo lo que Él garantiza. Todos sus planes, Él se compromete a cumplirlos. Yo los bendeciré. Ahora, yo decía que esto se escribió y se dijo de la nación de Israel. Ahora, siglos más adelante, vos ves cómo la nación de Israel va a sufrir las consecuencias de su rebeldía. Y Dios les va a juzgar parcialmente hasta que al final, con el rechazo del Mesías, trae endurecimiento y un juicio que dura hasta la actualidad. 2000 años después de la crucifixión, Israel sigue todavía bajo el juicio de Dios. Pero la nación de Israel sigue todavía. No fue destruida porque Dios firmó este pacto. Yo los bendeciré. ¿Con qué los bendeciré? Con todo esto que dice acá. Y esta promesa de Dios para este pueblo nunca va a ser destruida. Por eso es que sabemos que la nación de Israel un día va a ser restaurada. Y en el Nuevo Testamento, una y otra vez aparecen promesas reafirmadas. Dios va a restaurar esa nación. Todo Israel un día va a ser salvo. Y van a heredar el reino que Dios les prometió. Y estas promesas se van a cumplir para ellos como nación. El hecho de que Dios cumpla las promesas para la nación de Israel son un testimonio de que Dios cumple todas sus promesas. Y Dios va a cumplirlas con nosotros también, como su pueblo hoy. Esta última firma, ¿no es cierto?, de Dios, yo les bendeciré, es la firma con la que Dios cierra su testimonio en cuanto a nuestras vidas también. Como yo decía, cuando vemos a Dios prometernos su favor, no tenemos que tomar esto como una idea de que Dios se alegra de mi pecado y de que viva como viva, de todas maneras Dios va a traer bien a mi vida. Porque de ninguna manera Dios dio estas promesas para que nosotros seamos negligentes con nuestra santificación. Pero estas promesas están para que el pueblo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, se afirme en estas promesas, las crea y luche contra su pecado sabiendo de que el favor de Dios está obrando en él y de que todo lo que va a venir en su vida no está abierto a
una posibilidad, sino que está garantizado por promesas. Dios planeó hacernos el bien antes de la fundación del mundo. Y por eso el pueblo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, que ha confiado en el Salvador y que ha visto su pecado y que ha visto que solamente la gracia de Dios la que le alcanzó y que ahora se ha entregado en las manos de Dios y está siguiendo a Cristo como su Señor. El pueblo de Dios puede apoyarse en esas promesas y vivir sin temor y vivir confiados en completa paz, sabiendo de que su vida está en las manos de Dios. Entonces, cuando esta noche alguien te diga feliz año, vos tenés que pensar que tu felicidad está basada no en un deseo efímero de alguien que te aprecia, sino en la salvación perfecta de gracia que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Para que vos puedas tener esa salvación, hubo alguien que tuvo que pagar un precio. Porque claro, hoy nosotros leemos esto y vemos el rostro de Dios está brillando sobre nosotros. Pero para que el rostro de Dios brille sobre nosotros, el rostro de Dios se levantó en ira contra su propio Hijo para que el castigo de nuestra paz sea sobre Él. Dios va a guardar a su pueblo de los enemigos, pero para que vos seas guardado y tu alma sea protegida, Dios permitió que el enemigo y que esos hombres perversos tomaran a su Hijo y le llevaran una cruz. El rostro de Dios está todo el tiempo sobre vos. Sus ojos están levantados y nunca salís de su atención. Pero un día, Dios Hijo clamó desde un madero: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que vos nunca vas a tener que enfrentar, porque estás en el favor de Dios y en la salvación que Dios te ha dado. Un día, Cristo lo vivió para librarte a vos de lo que tu pecado merecía. Todas estas promesas no son tus derechos, son la gracia de Dios inmerecida, ganada con el sacrificio de Cristo que tomó tu lugar para que ahora vos puedas disfrutar de esta salvación preciosa que Él te da. Entonces, abracémonos a sus promesas, disfrutemos de la gracia del Señor y de la bendición que Él nos da. Oramos. Padre, esta mañana, en este último día del año del 2023, nosotros como pueblo tuyo queremos recordar una vez más que nuestras vidas no están a la deriva, que hay un Dios soberano que ha querido derramar su favor sobre nosotros, los que hemos creído un día en el Evangelio. Y hoy estamos humillados por estas palabras de bendición que tú dices de nosotros. ¿Quién soy yo para que hayas mirado mi bajeza y hayas querido mostrar tu salvación? Señor, ¿quién soy yo para que tu rostro esté atento y resplandeciente y tu gracia abundando sobre mí? Señor, ¿quién soy para que tú garantices tus promesas y me asegures mi destino? Y pueda decir junto con el salmista que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, es demasiado grande para nosotros pensar en este favor. Caemos asombrados, Señor, y te adoramos a ti. Te alabamos, Señor, porque tú lo has hecho. Y reconocemos que no lo has hecho porque nosotros seamos tan valiosos.
Lo has hecho por amor a tu nombre. Lo has hecho para que tu nombre sea glorificado y la alabanza de tu gracia se escuche por toda la eternidad. Y hoy nosotros queremos bendecirte, queremos reconocerte, queremos, Señor, alabarte. Y, Señor, confesamos que tú eres mayor aún que nuestro pecado. Ten misericordia de nosotros. Guíanos por un camino de obediencia. Danos victoria, Señor, y que este año pueda ser un año de mucho fruto. Y que tu nombre sea conocido en este mundo. Que podamos llevar testimonio de quién tú eres y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y que, Señor, este año pueda ser un año en donde podamos crecer para ser más como Cristo y que podamos reflejarte a ti en cada momento. Te amamos, Señor, queremos que tu nombre sea glorificado y te agradecemos por todo lo que has hecho y harás en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén.